Bien, Avi, el día jueves nos comentaban, recién va a haber una reunión, un plenario de la CGT donde se va a decidir la fecha de un paro. Va a estar en ese paro, lo va a encabezar la CGT y la 2 CTA. Juan Carlos Smith ayer en el acto decía que el modelo económico que está aplicando el gobierno de Macri no solo degrada a los trabajadores, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Y a ver si manejas la misma información que yo, porque se hablaba de un paro que iba a ser el 7 de junio, otros quieren el 8 de junio, otros quieren el 13 o el 14 antes que comience el Mundial. Claro, esa es la fecha indicada. Antes del Mundial seguramente va a haber un paro general. Vamos a darle la bienvenida a los invitados que tenemos en esta tarde. En primer lugar a Raúl Aragón. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. A Ariel Aguilar Azularo, gracias, por estar, Ariel. Y también de la otra parte de la mesa tenemos a Emilio Pérsico y a Gustavo Córdoba. Gracias a ambos. Agradecido. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué les pareció la marcha? Desde todos los ángulos, ¿no? Comenzamos con vos, Emilio. ¿Conmigo? Sí. No, para mí me pareció muy importante y, por supuesto, nosotros fuimos parte de la organización y muy grande, digamos. A mí me sorprendió. Primero me empezó a sorprender desde el primer pueblito, desde La Quiaca, cuando llegaban a empezar a llegar primeras noticias, los compañeros que fueron allá. Y después en cada una de las ciudades también me venía sorprendiendo y cada vez más porque había en todas las ciudades muchísima gente, ¿no? En todos los actos previos hubo muchísima gente. Y bueno, y en Buenos Aires también me sorprendía la movilización nuestra, la cantidad de compañeros que querían ir a la marcha y que participaron en la marcha, ¿no? Es decir, la masividad fue muy importante y también el acompañamiento de otras organizaciones, de los trabajadores ocupados, digamos, de la CGT, de la CTA, y de algunos sectores políticos también me sorprendió. Emilio, usted es un dirigente social muy importante del país, quizás no lo va a reconocer, es un dirigente que tiene llegada a Carolina Stanley, a su segundo. ¿Cómo lo está viendo a ellos en el gobierno? ¿Cómo lo ve a Macri y a sus funcionarios? ¿Está atendiendo los pedidos de los más humildes? No, pero el problema no es... esto no se resuelve con políticas sociales, no lo resuelve el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un problema de modelo económico que está generando todos los días nuevos pobres. Y un acuerdo con el fondo en donde el Estado se retira de sus funciones. Entonces, al retirarse el Estado de sus funciones, lo que hace es que produce un proceso de estructuralización de la pobreza. Es decir, la pobreza, que es un problema de ingreso nada más, para el resto, cuando desaparece el Estado, puedes tener una calle con más bache. Ahora, para los sectores más humildes, eso significa que cada vez tenés una educación peor, que tenés una salud peor, que te faltan todos los dientes, que tenés una infraestructura peor en el barrio. ¿Por qué? Porque no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés asfalto, no tenés vivienda. Entonces la situación cada vez se empeora más, digamos, la situación es cada vez peor y cada vez vamos a una pobreza estructural mayor, digamos. Ya no estoy hablando de la pobreza por ingreso, que es preocupante. Para la pobreza por ingreso se resuelve el problema económico, pasa la crisis y estamos mejor. La pobreza estructural sabemos que es muy difícil de salir de esa situación, porque eso ¿cómo termina? Termina con enfermedades sociales, termina con situaciones en donde a los compañeros cuesta muchísimo sacarlos de esa situación. Bueno, hoy está creciendo la pobreza estructural en la Argentina, hoy cada vez estamos peor. Este gobierno va a construir, si todo va bien, en los 4 años 10.000 viviendas sociales, nada. No puso una canilla y una cloaca en ningún barrio popular. Claro, pero a ver, Raúl, cuando escuchás a los funcionarios, recién lo decíamos con Avi, los funcionarios ven otro país. Sí, los funcionarios no solamente ven otro país, conciben otra sociedad, que es mucho peor, digamos. ¿Y pero qué sociedades? Y una sociedad donde tenés un 3% o 2% de la población que concentra la riqueza, un 20-25% de clase media que llega a fin de mes más o menos, y un 40% de clase trabajadora que no llega bien a fin de mes, vive en condiciones muy precarias, pero trabaja, y tenés un 40% o 45% de excluidos del sistema. Ahora, es decir, excluidos del sistema quiere decir que viven en taperas, que no tienen trabajo, que comen basura. Me refiero a eso. Sí, una pobreza extrema. Extrema. Es un problema de concepción del país, de la sociedad. Lo que dijo, discúlpame, lo que dijo María Eugenia Vidal el otro día acerca de las universidades del conurbano es una barbaridad. Ustedes se acuerdan lo que dijo. Dijo,
Ustedes saben que está muy mal, llenamos el conurbano de universidades y ustedes saben que los pobres, el que nace pobre nunca llega a la universidad. Eso es mentira. Yo estoy en la Universidad de La Matanza. Tenemos 35% de chicos o de alumnos de hogares carenciados a los que becamos. Y no es la única universidad. Todas las universidades del conurbano, en más o en menos, tienen una estructura... ¿Pero cuántos alumnos becados tenés? Y más o menos debemos tener el 30% becados. ¿Te cuento una anécdota sobre eso? Una anécdota me pasó a mí, sobre el tema de las universidades del conurbano. Una anécdota me pasó a mí. Yo hacíamos una feria, yo aparte soy productor de verdura, ¿no? Entonces, hacíamos una feria en la Universidad Jaureche, de la Universidad del conurbano de Varela. Hacíamos una feria para vender productos agroecológicos. En La Matanza también los productores locales tienen una feria. Una feria agroecológica. Entonces, y un día con el rector fuimos a recorrer la universidad por adentro. Entonces entro en la primera aula que entro y se paran 3 compañeras y me saludan, ¿no? Y en la segunda aula pasa lo mismo. Esas compañeras se paran agradeciéndome los piquetes del 2000 en donde nosotros hicimos los piquetes en lo que se llamaba el Ombú, digamos, en esa época, que es una esquina, digamos, de la ruta a La Plata. Los piquetes del Ombú, porque ahí consiguieron sus primeros planes sociales y terminaron en la escuela, en la universidad. Y son de hogares carenciados. Y son de hogares, pero recontra pobres. Es decir, son gente que se había caído del mapa y que recuperó su dignidad. Ahora, entonces, la pregunta es, y se la hago a los dos, ¿no? Pero vos sobre todo que tenés medidas, que tenés números. Porque que hay pobreza en la Argentina no es de estos 2 años. No. Hay pobreza en la Argentina hace muchos años. Sí. Y que se viene, de hecho, no ocupándose de los más necesitados también hace muchos años. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuánto es lo que ha crecido? Según cómo la midas, y creo que Emilio va a tener un dato más importante, más preciso, pero la pobreza, es decir, vos podés ocultar con los números parte de la pobreza. Sí. Porque además, muchas veces los planes están metidos en esa medición. Pero por supuesto, si vos tenés una familia que cobra unas 3 asignaciones universal por hijo y un plan no sé qué, y juntan 7, 8 mil pesos por mes, eso es pobreza. Realmente es pobreza, no podés hacer nada con ese dinero. Lo que pasa es que, insisto, esta es una concepción de sociedad, ni siquiera una concepción de país. Ellos conciben una sociedad donde la pobreza es necesaria para que el sistema funcione. Esto es así. ¿Sí? A ver, está con nosotros Gustavo Córdoba. Tenés números en relación a la imagen del presidente que ha bajado. ¿Qué nos puedes contar, Gustavo? A ver. Bueno, desde diciembre nosotros notamos una caída que se aceleró prácticamente durante el mes de mayo. De diciembre a abril cayó 12 puntos y de abril a mayo otros 12 puntos. Es decir, que se aceleró esa caída, consolidando una performance de casi un 63% de rechazo en todo el país. Pensemos que es como tener un presidente recién asumido y en vez de tener el 70% de popularidad, tiene el 35%. Es decir, es muy poco y es muy bajo el volumen político que tiene Macri, sobre todo sabiendo los desafíos que vienen para adelante. El tema de este ajuste que tienen que hacer a partir de las políticas que le va a pedir el Fondo Monetario, indudablemente que es un caudal muy bajo. Ahí está, mirá, para ese... Estamos viendo cómo evalúa el manejo de la crisis financiera y económica por parte del gobierno de Macri. Básicamente porque ahí me parece que el gobierno subestimó esto y trató a la crisis de turbulencia como una cuestión pasajera, ¿no? Sí. Y me parece que es una crisis porque básicamente alteró el esquema de valores de este gobierno. Y creo que hasta el día de hoy no han sabido recuperarse. Están como en una etapa de negación. Esto no les podía haber pasado a ellos, ¿no? El mejor equipo de los últimos 50 años. Y lo que estamos viendo es que cuando le pedimos a la gente que nos digan qué grado de eficiencia tuvo el gobierno para manejar esta crisis, para gerenciar esta crisis, más del 65% de los argentinos nos dijo que mal. Es decir, reprobaron el manejo que hizo el gobierno de esta crisis. Fueron a papafondos directamente. Es que sorprendió inclusive a analistas, colegas de distintos lugares. Nosotros pensábamos que este gobierno tenía más resto político y más resto de apoyo empresarial y financiero. Y a la postre, todos los sistemas son buenos cuando vos tenés viento de cola. Cuando vas para adelante, todo bárbaro. El verdadero equilibrio se logra cuando tenés viento de frente. Y acá el primer vientito de frente fuimos al fondo. Me parece que es el dato central. Nos volteó. El primer viento. ¿Tenemos otra placa, Diego? A ver. Otra pregunta, ¿cómo evalúa el manejo? Otra, ¿debemos pagar por las tarifas de luz y gas
lo que realmente valen sin subsidio del Estado? Creo que acá hay un logro parcial del gobierno, un logro ideológico, porque logró instalarle, al menos en una gran parte de la sociedad argentina, este discurso de eliminar los subsidios del Estado. Digo, que en principio no es ni bueno ni malo. Digo, hay políticas de Estado y me parece que en este caso el gobierno de Macri lo que ha pasado es que ha perdido prácticamente 3 años. En 4 discursos presidenciales nos dijeron lo peor ya pasó. Cuando hace poquito el presidente reconoció en una especie de autocrítica que fueron demasiado optimistas con el diagnóstico. Pero ¿cuánto valen los servicios? El problema es que la pregunta es engañosa. Porque es que en realidad, ideológicamente... En realidad el problema es, yo quiero pagar por este vaso lo que vale. Pero ¿qué es lo que vale? Es decir, mi abuelo era un gran comerciante muy bestia, digamos, ¿no? Malo, digamos, para mí. Digamos, discutía mucho conmigo. Pero me decía, ¿cuánto vale este vaso? Lo que me lo puedan comprar. ¿No? Bueno, esto hacen lo mismo, digamos. El problema es que están cobrando una tarifa que es 5 veces más de lo que vale. Y convengamos que todavía no llegaron a la mayoría de los hogares argentinos las tarifas, las facturas. Las empresas están ganando lo que no ganan en ninguna parte del mundo. De hecho, la de luz está en 1000% y el gas y agua todavía están en 500, 560%, que les falta al menos para poder llegar al tope, ¿no? Claro, sí. Pero, a ver, de nuevo, es la concepción de sociedad y de país que tienen ellos, porque uno decía, las distribuidoras de energía no pueden funcionar así, fenómeno. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle más ganancia. Ok, ¿cómo hacemos? ¿Le aumentamos? No, había otra solución. Si vos le duplicás el término de la concesión, duplicás el valor de la empresa, porque las empresas de servicio valen lo que tienen de tiempo de concesión. Claro. Entonces, vos le duplicabas la concesión, el tiempo de concesión y podían salir al mercado privado y al mercado internacional a buscar financiamiento para las inversiones que tienen que hacer. Y eso valorizaría la empresa. Ok. ¿Quién está pagando ahora la valorización de la empresa? Nosotros. Sí, y los que menos tienen más todavía. Claro, esa Ariel, es una concepción de país. Porque la situación además también involucra a muchos de los que están dentro de las pymes. Bueno, a ver, contame vos cómo estás viviendo esta situación. No, estamos y el sector sobre todo, ¿no? En todos los sectores. Bueno, yo pertenezco a la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que involucra una gran cantidad de sectores. Y los sectores mano de obra intensiva, mano de obra intensiva son los que más empleo generan. Fueron los más perjudicados por estas políticas. Por eso, vos fíjate, nosotros tenemos un promedio de suba de importaciones de los últimos 2 años de un 60% en unidades, ¿sí? En calzado, de un 80% en manufacturas de cuero, de más de un 100% en prendas textiles terminadas. Tenés una caída del consumo del mercado interno del 20% el primer año, del 10% el segundo año. Y esto pasó en metalúrgico, pasó en línea blanca, pasó en diferentes sectores. Ahora, yo lo que digo acá, y te digo más, no es un problema ni de suba de importaciones. Acá no es un problema ni de caída de consumo y ni siquiera es un problema de tarifas. Lo que no cierra por ningún lado es este proyecto económico que claramente no apunta a la producción y al trabajo. Esto es lo que hay que entender. El veto presidencial al decreto fue absolutamente anti-pyme, anti-trabajadores, anticonsumo. Y la verdad que quienes tenemos que pagar salario, que somos los que vivimos la vida real, porque yo a veces escucho hablar a los economistas, y no importa de qué lugar, pero hablan de la macro, y me explican el acuerdo con el fondo, y yo lo que tengo clarísimo, que el acuerdo con el fondo me implica más cierre de fábrica, más pérdida de puestos de trabajo. Esa va a ser la consecuencia de una decisión política que se tomó. Por eso yo digo, a veces uno se ríen, pero en serio, no somos un país que es una novela turca a la cual le cae una plaga y una desgracia. Esto es producto de decisiones políticas que se tomaron. Se vuelve a repetir la historia, claramente, ¿no? Y sí. De lo que ha pasado. Sí, pero es absolutamente distinto si la repetición la llevas en términos de lo que sucedió en los 90. Porque esto sucede en 2 años y medio. Yo el otro día recordaba el zapatazo histórico, que fue algo que se dio, que montones de zapateros y otros gremios fueron a tirar zapatos al Ministerio de Economía en el año 2000-2001. Fíjate que hubo un proceso de un gobierno neoliberal que arranca en 1989, pasaron 11, 12 años, ¿sí? Acá los 2 años y medio, estos que pasaron fueron tremendos, pero tremendos en términos de que todas las medidas que se tomaron fueron en contra de la producción, del trabajo, de la redistribución del ingreso. A ver, cuando nosotros negociamos paritaria con los trabajadores, discutíamos estos años, un punto más, 2 puntos menos, pero discutíamos redistribución del ingreso y sobre todo fortalecimiento del mercado interno del que vivimos nosotros. Y ayer cuando... Pero perdón, Adri, hay una parte del empresariado, junto con los bancos, junto con los que más poder tienen en la Argentina, que se reunieron con el presidente y la gente del núcleo y de cercanos al presidente Mauricio Macri y dijeron,
No, la verdad que está perfecto que se haya vetado la ley. Eso fue el foro de convergencia empresaria, que representa una parte del empresariado. Y cuando vos lees quién compone el foro de convergencia empresaria, te vas a dar cuenta que no hay ningún sector industrial. Básicamente, básicamente hay no. parte de la UIA que está. Y eso le ha traído problemas internos a la UIA, porque la UIA sí tiene sectores productivos. Claro. Pero después los demás son de servicios. Todos los demás sectores que están ahí son de servicios, son bancos. Está AEA, la Asociación Empresaria Argentina. ¿Qué es AEA? Bagó, Clarín, Nación, Roca, Arcor. Sí, empresas que nada tienen que ver con quienes generamos el 90% del empleo en la Argentina, o el 80% del empleo en la Argentina, y que somos el 99% de las empresas. Entonces, cuando hablan desde un sector empresario que claramente necesita, por ejemplo, un esquema de salarios bajos para ser competitivos en el mundo, porque el planteo de competitividad se da vía ajuste de salario. Nosotros planteamos que un esquema de competitividad vía ajuste de salario nos destroza más el mercado interno y se funden más empresas pymes y se suman a las más de 7.000 que han cerrado en estos 2 años. Ayer cuando entrevistaba a Emilio Pérsico en el móvil, en Plaza de Mayo, le preguntaba cómo veía los barrios en la provincia de Buenos Aires. Y hay un dato que usted nos dio sobre el litro de agua que las familias ponen en la olla para que alcance más. Sí, en los comedores, digamos, ¿no? Es decir, que en realidad la demanda en los comedores, hay países como Alemania que mide la demanda en los comedores municipales como una forma de medir la pobreza extrema, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer un trabajo también en ese sentido, digamos. Hay algunas cifras, pero todavía no tenemos terminado, pero en realidad nosotros tenemos hoy, el movimiento que yo represento, el movimiento Evita, tiene 1.470 comedores en todo el país. Entre todas las organizaciones, la verdad que la cifra es muy grande, digamos, de compañeros. No teníamos ninguno, hay que tener en cuenta, en el 2005. La gente que va a comer a un comedor es gente que pierde gran parte de su dignidad, esa es la verdad, digamos. Si a nadie le gusta ir a comer a un comedor, ni al que lo hace le gusta hacer el comedor, ¿eh? Yo te aseguro que nosotros preferíamos hacer cualquier otra actividad que no sea el comedor. Hacerle apoyo escolar a los chicos, eso es una cosa muy linda, digamos, que hacemos mucho, o cualquier otra actividad, o la terminalidad secundaria cuando hacíamos el FINE, digamos, que era una política que tenía el gobierno anterior. Nosotros teníamos 5.000 pibes en el FINE, digamos. Es mucho más lindo eso que hacer comedores. Bueno, hoy tenemos esa cantidad de comedores y cada vez nos exigen más los compañeros y cada vez te dicen, bueno, hagamos cena. Entonces contaba una compañera, la compañera del Gringo Castro, Moreno, que las compañeras terminaban del almuerzo y estaban juntando plata entre ellas para comprar lentejas, porque ya no tenían otra manera de comprar lentejas y manguear carcasa de pollo, que es una cosa que se usa mucho en los comedores, carcasa de pollo para hacer un guiso para la noche porque no había nada en la noche en el barrio. Digamos, esa es la situación en que estamos viviendo, porque lo que más se dispara en la Argentina ante cualquier cosa así son los alimentos, porque los alimentos que importamos porque los importamos y los que exportamos porque los exportamos. Entonces lo concreto es que lo que más aumenta es el alimento de los sectores más humildes. Y después encima la tarifa. Hay compañeros que se terminan endeudando en un prestamista del barrio para pagar la luz. Bueno, el otro Ahora, día ¿qué va a Rosa hacer? nos contaba Yo eso. conozco compañeros que hicieron ya 2 préstamos, le pidieron. Entonces ya perdieron todo el ingreso de la mamá, que estaba jubilada gracias a la jubilación, digamos, del ama de casa. Ya perdieron todo el salario de la mamá y ya no tienen más como endeudarse. Entonces yo le digo, ¿qué vas a hacer la próxima factura? No sé, es la respuesta. No, esa es la situación en que vivimos y la que viven nuestros compañeros. Esa es la situación que se expresa en la marcha federal. El problema que tiene este gobierno, que antes el sector no estaba organizado, porque no llegaba el sindicato, no llegaba nada. Ahora estamos organizados y unidos. Entonces yo le digo al gobierno, pongan las barbas en remojo. Pérsico, porque si no va a ser muy difícil gobernar en la Argentina. Pérsico, ¿cómo termina esto? No sé cómo termina. Es decir, yo lo que creo es que el gobierno tiene que poner las barbas en remojo y entender la situación en que estamos viviendo. No puede ser que esa compañera tenga que salir, que el Estado, primero, no esté presente en ayudarla, ¿no? Y segundo, que le esté sacando, insisto, ¿cómo un ajuste lo van a pagar los de abajo? Ajustar los de arriba, hermano, es decir, es elemental. Ajustar lo que se llevaron la plata de las LEVAC. A los que se llevaron la plata al exterior, claro, pasa que ellos tienen plata al exterior, entonces ¿cómo van a hacer eso? Pero a los que se llevaron la plata al exterior, se llevaron 11.000 millones de dólares en 2 semanas en la Argentina. Fueron esos señores que se juntaron con el presidente, ¿cómo van a estar en desacuerdo? Si les permitió llevarse 11.000 millones de dólares afuera, se los llevaron afuera, esos que compraron dólares, ¿dónde está esa plata?
Está en un banco afuera ahora, porque encima lo compraron legalmente a los dólares, se lo llevaron del país. Entonces, ¿dónde está la plata para cuando pregunta el señor presidente muy tranquilo, ¿de dónde voy a sacar la plata para el aumento de tarifa? De los 11.000 millones de dólares que se llevaron afuera ahora, en 2 semanas. Sí, es un problema de redistribución, claramente. Cuando pregunta, es cínica, ese es el la problema. pregunta es cínica. Esa pregunta es cínica, porque decir de dónde voy a sacar para cubrir esto y sacar las retenciones, por ejemplo, al campo, no pensar en un esquema de retenciones. Dijo la asignación universal por hijo, dijo que nos la iba a sacar a nosotros. Pero vos fijate cómo... No tengo para pagar la si se hace esta ley, dijo, no voy a pagar la asignación universal por hijo por 6 meses. Claro. Pero está loco. ¿Sabés cómo termina esto? Como la tensión es creciente, por lo que acaba de decir Emilio, si la señora recibió una factura de luz, tuvo que tomar un préstamo, recibió la segunda, tomó otro préstamo, va a recibir la tercera, no tiene cómo pagarlo. Esto hace que la tensión social sea creciente. Cuando vos tenés una situación de tensión social creciente indefinidamente, como es la que está produciendo este modelo, la única forma en que cierra eso es con represión. Este modelo, si sigue así, cierra con represión. Por eso sí, no, definitivamente coincido, pero además yo le por agrego eso es interesante lo que dice Emilio. Yo creo que no lo van a hacer porque saben. No, pero Emilio... la Argentina no banca eso más. No, está bien, pero... No banca, Emilio, un sistema represivo. No lo banca. Yo ahí opino, no lo banca. Es interesante lo que vos decís de la organización, así que en términos de que hoy la salida tiene que ser desde la política. Porque si uno lo plantea desde la política, por eso lo de la organización es importante, por eso la diferencia con los 90, con 2001, 2002, porque esto que pasó el otro día en la movilización, pasó el otro día contra el FMI en esa movilización enorme, y está pasando en cada una de las movilizaciones, que fíjate que se suman un montón de entidades pymes, empresarias pymes, a acompañar a muchos de estos movimientos, porque realmente este esquema y este proyecto del país, ¿sí? Entonces cuando vos pensás, ¿qué pasó con el tema del FMI? ¿Fue una consecuencia, un manotazo después de una corrida, o fue una estrategia para llegar a ese escenario y profundizar este ajuste que a nosotros nos cierra más empresas y nos genera más despido? Esta pregunta hay que hacérsela también, porque esto es política. Y por eso te digo, uno puede pensar que termina mal, termina bien, pero yo digo, tenemos que salir desde el lado de la política, siempre. Siempre desde el lado de la política. Y es interesante cuando dice Emilio, hoy estamos organizados y estamos en la política. Sí, 2 cosas. Uno, lo del FMI no es de ahora, no es un manotazo de ahogado. El FMI vino acá en noviembre, el famoso artículo 4 le puso 3 o 4 condiciones. Una era la rebaja previsional, otra era la rebaja laboral, otra era la disminución del déficit. Lo cumplieron, lo empezaron a cumplir antes. Esto de ir al FMI ya estaba pensado. Y... desde la política, sí, yo estoy de acuerdo que hay que salir de la política. Lo que pasa es que la política tiene que aprender de los movimientos sociales. Nuestra dirigencia política y sindical tiene que aprender, porque lo que hicieron ellos fue bajar las pretensiones de crecimiento personal para poder llevar adelante una especie de semi-unidad que no les cuesta perder su identidad, entonces funcionan como unidad. El peronismo todavía no ha podido hacer eso. Las subdirigencias políticas del peronismo, tanto sindical como política, siguen jugando a la chiquita, siguen jugando... Yo quisiera preguntarle a Pérsico sobre lo que anunció Macri en Campo de Mayo, la posible participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Insisto, en la Argentina no banca... no se banca que el conflicto social se resuelva militarmente, para decirlo de alguna manera, para que él pone la Fuerza Armada militarmente. ¿Qué significa esto? Acordémonos de la Rúa, cuando se produce el acabose y cuando él dice estado de sitio y manda a la policía. Entonces eso lo aprendió Macri, Yo tengo otra visión, yo creo que eso lo aprendió. Eso no lo veo en el panorama. Sí, vos decís que se va antes. Vos planteás que no hay un esquema represivo, digamos... No sé, digamos, yo creo que aprendieron, es decir, lo hicieron en diciembre, le fue mal en diciembre también, entonces yo creo que ellos intentan constantemente evitarlo, pero, insisto, yo creo que la política tiene que reflexionar y poner las barbas en remojo, porque ahora, no es una situación de ahora, es una situación que ya viene de arrastre y que no le encuentran solución. Emilio, esto a todos, cuando el gobierno no presta atención, cuando no está escuchando los reclamos, lo que deja también, que lo hablaba con Adrián antes de empezar el programa, es un terreno amplio y libre como para que después seamos nosotros mismos los responsables de lo que ha sucedido. Porque, por ejemplo, hoy miraba en la tapa de los diarios 2 caras. Una que era la marcha por el pan, trabajo, y después otra que era la Plaza de Mayo destruida y con más de 4 millones que se necesitan para limpiarla y ponerla otra vez en órbita porque habían invertido un montón de dinero desde el gobierno de la ciudad y mirá cómo rompen todo. Y un montón de videos de distintas personas que hablaban justamente de que no cuidamos los espacios públicos, que lo iban a pagar con nuestros dineros, que en realidad tendrían que cobrárselo a los movimientos sociales. Cuando ustedes
arman y se ponen de acuerdo con todos los movimientos sociales, con todos los que están luchando día a día. ¿Eso lo tienen en cuenta? Sí, mirá, ¿Que van a ser ustedes en los este caso responsables? hablamos con el gobierno de la ciudad, el lugar del palco fue elegido en común. No, insisto, eso es propaganda que hace el gobierno para deslegitimar. Culpar y desligarse. Para deslegitimar la protesta. Bien. Lo mismo que lo que encontraron en Las Gomeras. Los primeros bolsos que yo vi que sacaron del colectivo eran palos de redoblante y un palo de bombo. Después aparecieron las otras cosas que aparecieron y los compañeros dicen ese colectivo no es nuestro. El colectivo blanco que aparece no era el colectivo de los compañeros. O sea que hubo infiltrados. No, fue la policía, si me decís a mí. Pero bueno, pero al margen de eso, ¿sí? Todo eso es propaganda, toda propaganda que está bien, háganla, total. El peso de la movilización y el peso de la situación, no todas esas cosas se te vuelven en contra. Cuando vos no querés reconocer la situación, ¿no? Porque parecería que hay un problema en el tanque de agua de la Casa de Gobierno, ¿no? Que hay algo ahí adentro que empiezan a tomar el agua ahí y empiezan a mentir, ¿no? Empiezan a mentir todo, digamos. Entonces, cuando vos no reconoces la situación, ¿no? La cosa se te agrava a vos, ¿eh? No se nos agrava a nosotros. 10 segundos, Gustavo. Que al gobierno lo complicó el cambio de contexto. Las cosas que antes decía el gobierno hoy caen gordas, le caen mal a todo el mundo. Este cambio de contexto, fíjate, igualó a Cambiemos al resto de la clase política argentina. Antes tenían como una especie de marca prestigiosa, irrumpieron como una marca prestigiosa, hoy ya no lo son. Lograron la unidad del peronismo, algo que nadie podría haber apostado en la previa, el gobierno lo logró con todo éxito. Y lo que pasó en el Congreso siente un precedente para los meses venideros, ¿eh? Y además ahora tenemos en la agenda la ley de aborto, que es un tema que el gobierno lo trajo de la periferia del debate para instalarlo, para no discutir economía e inflación y que probablemente salga aprobado, y esto es un triunfo de las mujeres feministas que lucharon tanto. Muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Pausa, Vi. No, alerta. Tenemos información de